Muy buenos días. Hola, buenos días, don Pedro. ¿Cómo Muy estamos? Bien, Bien. súper ¿Cómo bien. están las clases? ¿Cómo están los chiquillos? Bien, entretenido. Entretenido, Sí, sí. estamos haciendo hartas cosas en la escuela. Hace poco fue una fiesta de disfraces que hicimos, que organizaron los estudiantes. Ahora viene un día del entretenimiento que van a hacer a fin de año. Ah, bueno. Estamos con el proyecto de la radio también partiendo, así que bien entretenido en la Bueno, escuela. todo entretenido, qué bueno, Sí. nos alegramos. Oye, Osvaldo, bueno, preséntanos a Patricio Muñoz, tú lo conoces, él estuvo trabajando en el IGA, cuéntanos un poquito, antes de que nos empiece a hablar, Patricio, Sí. justamente. Claro, conversamos con Patricio. Patricio trabajó en la escuela, somos colegas, y quisimos traer la presentación de su disco acá a la radio. Patricio trabajó mucho tiempo acá en Yanquihue, y desde ahí empezó también como a peregrinar, como se podría decir, porque se fue a Argentina a estudiar, allá anduvo haciendo conciertos. Su obra en realidad ha crecido bastante en términos como de lo que Argentina le pudo brindar. Entonces, hoy día está presentando un disco nuevo y por eso estamos acá, puntualmente. Exacto. Sí, su disco Trasandino, yo lo escuché, voy a describir un poquito mi sensación. Es un disco de guitarra donde yo recomiendo la siguiente situación: un auto con buen sonido, o una micro si usted tiene audífono, un viaje, ponerse los audífonos y observar el paisaje. Y se va a dar cuenta que el disco va identificándose con cada color de cada arbolito, con los pajaritos que pasan, porque en realidad es una música llena de colores. A pesar que es solo guitarra, uno dice solo guitarra, Patricio Muñoz tiene una habilidad increíble para ejecutar el instrumento que llena todo el espacio y a uno en realidad le transmite con cada una de sus canciones distintos sentimientos. Uno va rememorando ahí distintas sensaciones que va adquiriendo. Entonces, a mí me provocó esa sensación y por eso también quise traerlo a la radio hoy día y que pudiéramos mostrar su trabajo y conocerlo más en profundidad y compartir esto que también tiene que ver con Yanquihue, porque parte de su inspiración, conversamos, hay un par de canciones que nacen justamente de su trabajo acá. Exactamente. Patricio, ¿cómo estás? Muy Hola, buenos días. Saludos a toda la gente de Yanquihue, a los alumnos, a todos los que he conocido. Bueno, gracias Pedro por la invitación, gracias a la radio, gracias Osvaldo por tus palabras. Así que feliz, Exacto. Estar acá. Oye, bueno, Osvaldo nos decía varias cosas en relación a que te transporta de alguna manera cuando al escuchar esta música, y la pregunta nace inmediato: ¿de dónde nacen estas inspiraciones? ¿De qué? ¿Y dónde te ubicas para hacer estas melodías? ¿Te vas a algún lugar especial? ¿Lo haces en tu casa? ¿Cómo se va originando todo? O sea, efectivamente yo creo que Osvaldo igual da en el clavo en algunas de sus definiciones cuando dice que es como un viaje, porque resulta ser como una síntesis de un periodo donde uno estudia, hay mucha gente que estudia, que toca, y de repente se logra hacer una síntesis y uno quiere dejar, o nace la inquietud de dejar el registro. Entonces, en ese contexto empiezas como a hacer el relato de un poco un viaje que considera, no sé, al principio ponle autores latinoamericanos de la guitarra clásica, que son súper importantes, después un poco música argentina, finalmente algunas obras mías y de un amigo también que está en Alemania, y eso arma, digamos, las 12 pistas del disco. Son 12 canciones. Sí. Ya. Ahora, la canción es propiamente tuya. Justamente yo te decía, ¿dónde realizas esta canción? ¿En cualquier lugar? ¿De repente se te viene la inspiración o te sientas y dices qué vamos a hacer? Yo como que dejo que fluya un poco en el sentido de que no me considero tanto un compositor, digamos, sino que simplemente a veces unos minutos en la vida que algunas cosas me impresionan y logro es como si tomara una fotografía, pero hacerlo registrarlo a través de los sonidos. Y ahí va quedando y va, digamos, tomando forma de una obra. Y también lo uso mucho cuando toco, porque también cuando tú tocas, cuando armas un repertorio, el ideal es como irlo cambiando. O sea, por ejemplo, yo podría venir a tocar, yo toqué el año pasado acá en Yanquihue. Sí. Si viniera este año, sería extraño que viniera con el mismo repertorio. Claro, ¿cierto? exacto. Entonces tú tienes que ir haciendo variaciones, cambiando, entonces hay como una columna vertebral ahí, siempre coloco algunas de mis piezas que como que me hacen habitar otro momento sonoro, digamos. Puntualmente voy a retratar una imagen. Patricio se vino al sur en realidad haciendo una serie de giras por escuelas rurales, que estuvo muy bonita, y yo asistí a una, me parece, o a dos por ahí. Y en una escuela
del sector de Quilanto, me parece, en una escuela rural, en un día de lluvia, donde todo el pueblo estaba ahí. Eran 40 personas que vivían en Quilanto y había 41 personas que vivían en Quilanto y habían 40 en la escuela. Entonces era un lugar muy bonito. Patricio interpretó Nahuel. ¿Nahuel o Nahual? Nahual. Sí. Y entre la lluvia, el sonido de la lluvia, la gente, el ambiente, era una fuerza que uno sentía con esa canción, que justamente retrataba tal cual lo que se estaba viendo en el, sí, el espacio. Ese tipo de canciones, al igual que Recursos, que una canción donde Patricio muestra los distintos recursos que una canción bien pedagógica en ese sentido, porque muestra los distintos recursos que hace con la guitarra. Ahí yo veo dos puntos bien importantes de su obra que a uno como lo conmueven en realidad, y transmite esto que tiene el sur de Chile, ¿cierto? Esto como la lluvia golpeando el techo, el viento, todo esto que yo creo que está impregnado en la obra de Patricio. Me gustaría que como que nos pudieras dar como tu punto de Osvaldo, vista. antes de seguir, ¿podemos escuchar algo? Sí. Felipe, ¿podemos escuchar algo de...? Sí, ya, listo, no hay un problema. Recursos, entonces. Sí, escuché un poquito, sí. Esa es entonces, esa era, Osvaldo, ¿cuál era esa? Será Recursos. Recursos, entonces. ¿Cómo nace eso, Patricio? Esa tiene, lo que pasa es que yo estaba haciendo, como dice Osvaldo, hice hartas giras, cosa que me gusta harto, ir a los colegios y hacer giras presentando la guitarra. Entonces, esto era en San José de Maipo, el año 2010. Necesitaba una obra, porque yo tenía ya armado un repertorio, pero necesitaba una obra que rompiera un poco los esquemas de sonido. Y le pedí incluso a algún amigo que lo hiciera, no llegó nunca, entonces finalmente dije, ya, yo lo voy a hacer. Y lo armé, y lo hice, lo toqué, y me llamó la atención que le gustó mucho a los niños, así como que bueno, quedaron pegados. Entonces como que le puse un poco de atención y después la fui tocando cuando sea, digamos, la oportunidad. De ahí salió. Es que puntualmente en esa guitarra, Patricio, lo que hace es recorrer la guitarra. Desde arriba, hasta abajo, hasta los puentes, y hace sonar la guitarra de distintas maneras, con distintas intensidades. Distintos matices, ya todo. ¿no? Claro, claro, todo lo que se puede hacer en una guitarra, que uno piensa que es solo rasguear. No. Exactamente, no, muchas más cosas. Oye, bueno, otro tema, tú me hablabas de otros temas que son importantes dentro de tu... Bueno, aquí los argentinos igual son, para mí me gustan mucho, son interesantes, además que como que me acuerdan un poco la buena experiencia que tuve en Argentina, estudiando y también tocando. Entonces, por ejemplo, hay una que me gusta harto que es de Bianchi Piñero, que es un compositor que tuvo la gracia de que él logró sintetizar un poco características del folclore argentino
y escribirlo como una obra clásica. Entonces uno lo puede leer y lo toca o sea, primero lo estudia, después averigua un poco cómo es lo que representa y ya te arma así como una idea y lo toca. Entonces eso es como súper lindo. Hay 3 obras de Bianchi Piñero: el bailecito, la samba y el gato. Exacto, esos son, digamos... Esos son sí. Argentina. Ya, tenemos uno, a ver, escuchémoslo para que vayamos matizando también esto y veamos de lo que estamos hablando en esta mañana también. Recordad que estamos con Patricio Muñoz, concertista en guitarra, está haciendo una presentación de su primer CD justamente, y es lo que estamos hablando el día de hoy. Patricio, ¿cuál es el tema ese que estamos escuchando? El bailecito. Sí, que a mí me gusta mucho, digamos, claro. tocarlo. Pero, ¿tú tienes raíces argentinas o cómo es el...? No, esta es una obra que hizo un argentino, un argentino, sí, pero el bailecito es como una práctica que se hace musical del altiplano, altiplano argentino, entonces lo hace esta obra y es lindo, ¿no? Sí, es súper bonito, digamos. Ya. Patricio, una consulta. Tú, bueno, te presentas en distintos lugares. ¿Cómo se realiza eso? ¿Dónde te has presentado también para que la gente conozca, digamos, aparte de las obras, también justamente tu currículum en ese sentido? Claro, mira, en una primera instancia, bueno, uno tiene las presentaciones típicas cuando está en la universidad, ¿no es cierto? Sí. Que tocáis por la universidad. Después de eso, yo el primer ciclo que hice fue ese que me relacionó con los colegios. Que era ir a tomar la guitarra e ir a tocar, a dar un concierto en un colegio. Y hice varios de esos, hice como 2 o 3 giras, digamos, que eran salidas, no sé, y tocaba. Y nunca tuve ningún problema, digamos, de ninguna especie. Siempre los niños estaban receptivos y te dejaban súper como motivados. Después de eso pasé un poco a hacer ya el formato más tradicional de concierto, en algunas bibliotecas, en algunos lugares así, hasta que estudié con Víctor Villadango en Argentina, estuve yendo un año a estudiar con él. Y desde sus mismos estudios postulé un concurso que se llama The Dirac, que tú tienes que tener una invitación del extranjero y tú concursas con tu currículum, con todo lo que tú puedes hacer a nivel nacional, y lo gané. Entonces pude dar un concierto que quizás el concierto más formal que he dado, o quizás el más importante, no sé, por el lugar, en la legislatura porteña en Buenos Aires. Fue un concierto. Después ya, eso fue el año pasado. Para ese concierto también hicimos conciertos de preparación acá, pues vine y toqué acá en Puerto Montt, en Frutillar. Y este año no he tocado tanto. Este año toqué para el Día de Patrimonio en Frutillar, en Casma, y después me fui a la Patagonia Argentina y ahí toqué en un día 3 veces, 2 veces en Bariloche y una vez en Villa La Angostura. Finalmente el lanzamiento del disco que se hizo ahora en octubre. ¿Y cómo te fue en Argentina? ¿Cómo estuvo la recepción de...? Mira, fueron 3 conciertos en un día, cosa que también yo no hacía hace mucho rato, e igual cansado un poco al final. Como que el tiempo ha pasado un poco. Pero, ¿sabes qué? Bueno, siempre son lindos, es lindo tocar en Argentina, siempre va mucha gente, también la gente te opina. Es un poco distinto hacerlo acá. Pero el recuerdo gigantesco que guardo ahí es de la biblioteca Alfonsín, que está en Bariloche, en la parte de arriba de Bariloche, en el ciclo ese que te comentaba, que se llama como Cultura en la Biblioteca, y donde la biblioteca se llenó de alumnos y de profesores de los lugares que estaban cerca de ella, y fue súper bonito, súper emotivo, con mucha gente y muy, muy lindo. Y ahí se estrenó Cabur.
Sí, ahí se estrenó la obra Cavour, que no la había estrenado en ningún lado. ¿Ya? Entonces el estreno es tocar la primera vez, digamos, y yo lo había reservado, vas a tocarle en algunos puntos, y que después no, igual como que veo, ya no resultó tanto, entonces, pero justamente ahí, como un regalo, fue un estreno de Cavour y que fue súper bien recibida. Eso más o menos lo de Argentina, y siempre uno queda con ganas de volver, de ir de nuevo, de que de alguna forma se produzca eso. ¿El público argentino es más receptivo a la parte artística o es lo mismo acá en Chile? No sé si sea más, o sea, por lo menos la experiencia que he tenido yo es que va gente, digamos, pero que después se queda y te conversan. Eso es como... eso fue para mí. Lo distinto. Por ejemplo, cuando toqué en Buenos Aires, yo terminé de tocar y la gente, había café, ponle agua atrás, y la gente se quedaba, en vez de salir del concierto, que es lo que pasa acá en Chile, se quedaba y conversaba contigo y te hablaba de alguna obra o te hablaba de algún músico que conocía, y quedaba, no sé, se alargaba un poco la presentación, cosa que es entretenida porque uno generalmente toca y queda como con ganas de conversar. Entonces ahí como que eso se resuelve de cierta forma. Eso, por un lado. Bueno, por otro lado, podríamos hablar de la identidad, ¿no? Que quizás allá es mucho más fuerte. Uno quisiera que en Chile fuera así también, que tuviéramos más identidad con respecto a la música y a las cosas que hacemos, ¿no? Sí, exacto. Cuando Patricio me contó que ya tenía su disco, me mandó una canción. Y yo no la quise escuchar solo. A mi mamá le gusta mucho la música clásica. Yo estaba con mi mamá y le dije, mira, escuchemos esta canción, escuchémosla juntos, porque es como abrir una cajita en el fondo, escuchar una canción nueva. Y me gustaría que Patricio nos contara un poquito de esa canción y que la presentara y que la pudiéramos escuchar. ¿Sí? ¿Tú estás hablando de Cavour? Sí, señor. Sí, ya. Bueno, Cavour es el último track del disco. Mira, lo lindo de repente también de esto es que uno tiene una propuesta y generalmente yo con la gente que trabajo, pues también considero un poco la opinión de ellos. Y esto fue un poco considerar un poco la opinión en este caso de Alfonso Pérez, que es la persona que me grabó en Santiago, que es un gallo súper conocido y que ha grabado mucho guitarrista, entonces es bien capo para hacerlo. Y cuando hicimos la grabación, nosotros hicimos este disco en 8 horas, que es muy poco. Exacto, sí. 8 horas de estudio, y donde yo grabé, no sé, 4 horas y después hicimos seguimiento de partituras y él trabajó un poco en las mezclas. Entonces yo le hice esta propuesta y dijo, perfecto, lo dejamos, era para cerrar. La última obra, Cavour es un nombre, es un apellido espiritual que se le da a las mujeres, que se lo da un maestro espiritual que es Yogi Bayan, y significa leona o princesa. Entonces yo le puse nombre a esto porque así, de esa forma, porque me pareció que tenía como la síntesis un poco de la búsqueda de cierta forma un equilibrio en el estudio y en la guitarra misma que yo hago. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, poner nombre a una canción que tiene letra es súper fácil porque uno agarra el coro o la primera frase o cualquier cosa, pero ponerle una canción a una composición que no tiene letra significa un ejercicio de reflexión, una abstracción, igual de pensar qué estoy diciendo con esto en el fondo. Entonces, por eso los nombres de las canciones en este caso van así como si fuera la guinda de cada una de estas tortas que nos está presentando. Bueno. Ahora el asunto es como, en el fondo este Cavour es como eso, como esa búsqueda, como la búsqueda del equilibrio, del control de la energía, de la relación corporal, que son todos eventos que cualquier músico que toca solo, o que toca, bueno, ya que toca en un grupo, te lo puedo decir, pero el que toca solo, que tiene todo que enfrentar eso, en algún minuto seguramente lo reflexiona o lo soluciona a su manera. Exacto. Entonces ese es el Cavour, el último, el 12. Exacto. A ver, escucha un poquito, Felipe.
Muy bien, nosotros seguimos. Recordar que estamos con Patricio Muñoz, ¿cierto? Concertista en guitarra el día de hoy. Un privilegio tenerlo acá y, bueno, presentarlo en esta mañana. Quizás una música distinta, que nosotros tocamos mucha música bailable en la mañana, ¿cierto? Pero también es bueno reflexionar y pensar un poco. Quizás la gente está sembrando, está con este día abriendo sus ventanas y todo y escuchando estas hermosas melodías, ¿cierto? En guitarra que tiene Patricio Muñoz. Patricio, ¿tú me ibas a preguntar algo, Osvaldo? Sí, claro. Mira, porque Patricio nos habla de algunos autores argentinos que han tomado el folclore y lo han transformado en música que se puede interpretar como de manera clásica. La pregunta es puntual, ¿cómo se está viendo eso en Chile? ¿Qué compositores están tomando el folclore y lo están transformando como en un nivel más culto, digámoslo? Yo no conozco bien la palabra, tú nos podrías explicar. Piensa que yo pienso que eso en Chile en algún minuto de la historia era bien separado. Digamos, estaba como separado, como que en la música clásica era una y el folclore era otro, pero ahora, en los últimos años, mucha gente joven está como derribando fronteras en ese aspecto y dejándola incluso sin una clasificación, digamos. En el fondo no es que sea mejor la música clásica o la folclórica, sino que proponen así, tan parecido, digamos, a la música argentina. Y ahí, pues no sé, pues, me recuerdo un guitarrista que es Chicoria Sánchez, que es un super capo, un super maestro, etcétera. Hay otros. Desde ese punto de vista, como Inti Illimani podrían ser uno de estos grupos que mezcla, ¿no? Yo creo que Inti Illimani fue uno de los grupos que hace tiempo empezó, ¿no es cierto? Bueno, también Horacio Salinas en algún minuto tuvo un encuentro con John Williams, y también salió música ahí, pero eso quizás hace tiempo todavía, aunque igual ahora está activo y tiene mucha música interesante. Yo creo que sí, que en ese aspecto uno está contento porque ve esa novedad, esa nueva forma de ver que tiene relación un poco con el mundo también, pues, porque ya no estamos así como que nada es tan negro ni nada es tan blanco, sino que hay muchos matices entre medio. Y estamos hablando de eso puntualmente por Villadangos, ¿cierto? Sí, Villadango, bueno, Villadango es mi maestro o mi profesor en Buenos Aires, es un guitarrista de cierta manera virtuoso, que ha tenido un gran trabajo y que ha tocado en muchos lados y también ha sido muy generoso conmigo en este encuentro que fue el seguir sus lecciones y aprender, digamos, que súper contento de haberlo conocido y de hablar. Sí, Patricio, ya nos alcanzó el tiempo, sí. Ya oye, la radio así es la cosa, tú no te das ni cuenta, unos pestañazos y dices, ya, mira, ya estuvimos media hora y así la... Sí, y yo me tengo que ir a hacer clase ya ahora a las 11:30. Sí, exactamente, todo con actividad y yo tengo que seguir mi programación. Bueno, pero bonito, Patricio, qué bonito de escuchar. Oye, Pedro, tener, yo te voy a dejar un disco y tú vas a inventar una forma creativa y generosa de dárselo a alguien, ¿no? De hacer un concurso o el que lo quiera realmente, que nos diga, ¿cierto? Claro, y lo dejamos aquí, pues. Sí, pues no hay problema. Ya. Dale nomás. Bueno, Patricio ahora va a estar en la televisión. Sí, pues donde Marcelo, ahora un ratito más, y ahí vamos a tocar un poco y hablar también. Exactamente. Vamos a mostrar el disco. Sí. Muy agradecido Patricio, cuando quieras nomás, ningún problema, nosotros vamos a copiar justamente inmediatamente. Ya la copió Felipe, ya la tiene lista, ya la copió. Perfecto. Rapidísimo. Súper rápido. Sí, nada, para tenerlo como respaldo en cualquier momento uno puede utilizar esa música, porque claro, es hermosa, digamos. Qué bueno escucharla también. Y qué bueno también el espacio de la radio, unos minutos en este día hermoso, ¿cierto? Para hablar de música, de guitarra, que nos apasiona y nos gusta tanto. Patricio, ¿por qué no nos dejas con el tema de Villadango? Lo presentas tú. Mira, hay una obra que es la número 7, que es de Astor Piazzolla, que imagínate, Astor Piazzolla, un capo argentino. Exacto, sí. Y tiene doble gracia porque, triple gracia. Astor Piazzolla tiene, esto se llama Chiquirín de Bachín, y tiene un texto muy lindo en relación a un niño que tiene que trabajar en la noche, y estos músicos lo ven ahí, que ya cuando se van a acostar, lo ven vendiendo, ¿no es cierto?, algunas cosas. Y el tercer mérito es que el arreglo es de Cacho Tirado, que es un campeón de la guitarra argentina, que ya no está, y que uno ve el arreglo y, no sé, como de cierta forma como que establece una conexión. Entonces un poquito de esa sería lindo. Ya, Patricio, queremos agradecerte. Muchas gracias a ti, Pedro. Muchas gracias a ti. Te muy bien en todo lo que estás incursionando, por el aporte que entregas a la sociedad, que muchas veces uno nos agradece mucho. Uno se acuerda de estos artistas populares, pero de esta gente que hace música clásica, hace música en guitarra, hace mucha falta, y hace falta oírlo día a día en nuestros hogares. Así que vámonos con esta temita.
con un sonido puro y con un lenguaje que entendemos solo los fanáticos de la buena música. Es Nuevo Amanecer FM. Algo nuevo está sonando. Son las 10:49. Marcelo, Martín, el chaqueño, Fabián. Nuevo